Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Lo suyo es una cartera amplia. Muchísimas gracias por estar en Aquí Diario y además gracias por este atraco al que se ha prestado, porque acaba de salir usted del Consejo de Ministros. Ministra, con esto de Cataluña, ¿qué sensación hay dentro? Pero ya sé que usted las deliberaciones no pueden hacerlas públicas, ¿no? Pero ¿qué sensaciones tienen ustedes dentro del Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que las sensaciones son las mismas que venimos teniendo todo este tiempo, ¿no? Que ya dura más de lo deseable, y es el final de la historia. Ya sabemos el que va a ser. No va a haber, por supuesto, ninguna ruptura de España. Ahora lo que depende es, el que está definido. El cómo depende del señor Puigdemont. En su mano está cesar de causar tantísimo dolor a la sociedad catalana. Ha causado muchísimo dolor en todo este proceso. El proceso, al final, lo que ellos llaman proceso, no es nada más que un perjuicio económico tremendo a Cataluña, un perjuicio a la sociedad catalana de división que es absolutamente inmoral, y algo que también es muy importante, una pérdida de prestigio internacional que no merecen los catalanes, ni muchísimo menos. Estamos en un momento curioso, porque incluso históricamente curioso, porque no sabemos si ha habido o no ha habido declaración de independencia. El ministro Estis decía, no ha habido declaración de independencia. Yo a la ministra Tejero también le pregunto, ¿ha habido o no ha habido declaración de independencia? Bueno, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues supongo que el señor Puigdemont fue calculadamente ambiguo, pero eso no dura mucho tiempo. Él se tiene que pronunciar, y lo que sea, solo sabremos a partir del lunes, y solamente depende de una persona, que es el señor Puigdemont. Solo de él depende. Entiendo que no han tenido todavía ningún tipo de información por parte de respuesta a ese requerimiento. Entiendo que no. No hay ningún tipo de... Y las informaciones que les llegan es que apurará todos los plazos. Claro, nosotros lo que vemos, y esa es la impresión, por supuesto, y vemos lo que también, ¿no?, dentro de este movimiento, de estos señores Puigdemont de turno, están diciendo. Artur Mas ahora dice que no hay que escuchar a CN ni a la CUP. La CUP, por otra parte, dice, nos da igual empobrecernos. Ya reconoce por primera vez, ¿no?, en esta carta que ha escrito, al final de su carta, lo que viene a decir es que nos da igual el precio que los ciudadanos catalanes paguen por la independencia. Esa es la traducción final. No tenemos, nos iremos aquí, pero con dignidad. La dignidad ya la han quebrado, porque la imagen, insisto, que todas estas personas, los que son, no los que no son, Cataluña seguirá siendo una grandísima comunidad a los ojos de todo el mundo, pero también es verdad que este proceso ha deteriorado su imagen, y este daño reputacional también que hay que apuntárselo al gobierno de la Generalitat, con estas pretensiones de, rompiendo la ley, puedo llegar a cualquier sitio. Entonces, bueno, pues insisto, dentro de ellos mismos ya están reconociendo que su proceso está haciendo mucho daño, pero que a pesar de todo sigamos adelante con él. Bueno, pues Puigdemont tiene en sus manos para algo. Parece que las posturas del bloque independentista se empiezan a romper, eso sí es cierto, pero ustedes, porque no se da la sensación de que no hay diálogo, pero el gobierno mantiene algún tipo de diálogo, no digo a lo mejor con los líderes, o sea, con el presidente de la Generalitat en estos momentos, que no lo sé, pero por lo menos con sectores de la convergencia, de la antigua convergencia, o sectores más moderados de ese nacionalismo. Bueno, yo creo que nosotros estamos siempre a escuchar las preocupaciones y las inquietudes de todo el mundo. A mí hay algo en la palabra diálogo que sí que quiero destacar especialmente, ¿no?, en este debate de que ellos quieren dialogar. Yo creo que ninguno de nosotros deberíamos aceptar la palabra diálogo para hablar de cosas que están fuera de la ley. No aceptemos la palabra diálogo cuando alguien la quiere utilizar fuera de la ley. Es mentira, eso no es diálogo. O es que nosotros damos por válido el diálogo de Maduro en Venezuela cuando se lo salta todo para llegar a donde él quiere llegar. Pues lo mismo es lo que ellos dicen en Cataluña. El diálogo lo ofreció el presidente del gobierno hace mucho tiempo que invitó al señor Puigdemont, venga al Congreso de los Diputados, que es donde dialogan los españoles, porque cada diputado es el resultado de la elección de los ciudadanos españoles, para que nos sentemos en este Congreso de los Diputados a dialogar.
De todas formas, yo me refería un poco a los contactos informales, ¿no? Es decir, si está habiendo contactos informales con esa parte del independentismo, como digo, que puede estar más cercana a las posiciones de los constitucionalistas. ¿Esos contactos existen o no existen? Bueno, ¿Están todos los puentes rotos, como se dice? Nunca están todos los puentes rotos. Lo que nosotros una y 20 veces y 1.000.000 de veces llamaremos efectivamente a que se reconduzca la situación. Nunca es tarde para parar el dolor que se está causando al pueblo catalán, y nosotros en nuestra cabeza, en nuestras actuaciones, en los contactos, en los pasillos de donde sea, del Congreso de los Diputados, tenemos tres objetivos tremendamente claros. Preservar la unidad de España es un valor de todos, y ayer lo veíamos en las calles, ¿no? Todos los españoles quieren la unidad de España, los catalanes quieren la unidad de España. Tenemos que trabajar al mismo tiempo que preservamos esta unidad por empezar a construir ya la convivencia que nunca se debió romper por estos delirios independentistas del señor Puigdemont, y por otra parte hay que evitar también el daño económico que se está haciendo a Cataluña. Es muy importante, es que la sociedad catalana no tiene por qué sobre este pagarlo. tema, y quiero hablar sobre este tema porque además es cierto que usted también, su sector es importante, ¿no? A veces se habla mucho de las empresas, del sector financiero, pero en fin, la agricultura y la pesca también tienen mucho que perder en esta historia. Pero fíjese, ha dicho la vicepresidenta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que están dispuestos a dialogar con el señor Puigdemont siempre y cuando cumpla lógicamente con la legalidad. ¿Es el señor Puigdemont ya un interlocutor válido? Bueno, ¿O tienen que ser otros ya los que de alguna manera capitaneen, si decirlo así, ese diálogo ya vamos con a el ver. bloque constitucionalista? Claro, lo primero que tenemos que ver es qué responde este lunes el señor Puigdemont. Es que ese será el primer paso y absolutamente determinante. El señor Puigdemont tiene que saber que en sus manos está seguir haciendo, insisto, tanto daño a la sociedad catalana y al conjunto de España al final, porque a todos nos preocupa lo que sucede en Cataluña, y que los catalanes tengan la absoluta certeza de que nosotros también vivimos con agobio, con preocupación y con un cierto dolor, el dolor suyo. Pero fíjese, se habla de diálogo, se habla de la aplicación del 155. ¿Usted cree, ministra, que esto conduce inevitablemente a unas elecciones, se mire por donde se mire, el tema catalán? Bien sea a través de la aplicación del 155 o bien porque el señor Puigdemont reconozca que efectivamente no declaró lo que declaró. Pero ¿vamos a unas elecciones en Cataluña? ¿Sí o sí? Bueno, antes o después habrá elecciones en Cataluña, porque es necesario, pero eso le corresponde convocarlas al presidente de la Generalitat, como a nivel nacional le corresponde al presidente del gobierno. Insisto, es que el lunes es absolutamente determinante. Lo que suceda el lunes va a marcar que las cosas vayan por un camino o vayan por otro. Es que realmente donde se rompe la legalidad fue en el día 6 y el día 7, ¿no? Cuando vimos lo que ocurrió en ese Parlamento, ¿no? Y ahí se tenía que haber intervenido, entre ellos el expresidente González, es un poco de esta teoría, ¿no? O Alfonso Guerra, o el propio expresidente Aznar, ¿no? Se tenía que haber intervenido ahí, y que el gobierno de alguna manera está siendo excesivamente prudente. Bueno, yo le diría, y lo que desde el absoluto convencimiento, creo que estamos perfectamente capitaneados. No podíamos estar mejor capitaneados que por el presidente Rajoy. Por su experiencia, por su serenidad, por su sabiduría, y porque sabe que tiene que hacer las cosas oportunas en el momento adecuado. Es verdad que opiniones son muchas, todas tienen, ¿no?, una razón, pero al final hay que decidir, y hay que decidir, yo insisto, en algo tan gordo, siempre absolutamente cargado de razones. Aquí es muy importante mantener la unidad de España, pero nosotros como el gobierno trabajamos también, insisto, para que las cosas vuelvan a la racionalidad. Es fundamental, es que también es algo que es de todos, igual que preservar la unidad de España, preservar la convivencia es una tarea de todos, pero desde luego desde el gobierno es una de las piezas clave, y desde ese punto de vista creo que el
como en tantas veces el tiempo le ha dado la razón al presidente del gobierno, ¿no? En esta también. En esta también, y no hace tanto tiempo, porque no hace tanto tiempo, aunque afortunadamente mucha gente lo empieza a olvidar ya, el presidente soportaba las presiones de todo el mundo. Todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, no voy a... Todo el mundo, absolutamente todo el mundo le pedía al presidente que pidiera el rescate. Y la historia de España hubiera sido otra y mucho peor si el presidente hubiera accedido a lo que todo el mundo entendía que era lo adecuado. El presidente del gobierno demostró que creía en España más que nadie, no bajó los brazos y se puso a defender los intereses de España. ¿Ustedes se fían del PSOE? ¿Se fían de verdad del hecho de que el PSOE esté con ustedes hasta el final? Bueno, yo creo que hay que agradecer, ¿no?, el debate que hubo el miércoles en el Congreso de los Diputados. Estamos en un momento donde lo último que cuenta son los intereses partidistas. Pero está habiendo un poco de eso también, yo creo, ¿no? Eso, o sea, ¿está habiendo electoralismo o no? Los ciudadanos son los que al final aprecian los matices. Yo creo que hoy es fundamental agradecer a quien sabe que si él estuviera en nuestra posición y hubiera prometido, jurado, como lo prometen y juran todos los funcionarios, cumplir y hacer cumplir la Constitución, estaría haciendo exactamente lo mismo, y que en estos momentos, más que nunca, hay un interés por encima de todos, que es consolidar la unidad de España. Y yo estoy segura que la oposición responsable, sabe que es una institución muy importante en democracia, que esto es una cosa de todos, que el apoyo no es al gobierno, el apoyo es a España, y yo creo que los ciudadanos sabrán valorar si se está ayudando a España o no se está ayudando a España, y desde ese punto de vista yo creo que lo que sucedió el miércoles en el Congreso de los Diputados es tremendamente tranquilizador y esperanzador para todos, para los catalanes y para el conjunto de España. ¿Cómo interpretó usted las palabras de Rajoy cuando le dijo a Rivera esto? Ya lo hemos hablado usted y yo, y no entiendo muy bien qué es lo que está haciendo. Bueno, pues es que se explican por sí solas. Pablo Iglesias tuvo su propia interpretación, dijo: usted no se fíe del señor Rivera. Bueno, pero eso lo dijo Pablo Iglesias, no lo dijo el señor Rajoy. También a su estilo vino a decir algo parecido, ¿no? Bueno, a Rivera. Lo que vino a decir es, yo estoy aquí y usted está ahí, pero usted sabe lo que yo estoy haciendo desde aquí. Lo conoce mejor que nadie. Yo lo que usted está haciendo está bien. Vamos a hablar del tema económico. Vemos siempre en las manifestaciones independentistas tractores, o sea, es decir, los agricultores catalanes están muy implicados con el proceso independentista. No sé, cualquier persona podría pensar que salen muy beneficiados del proceso o de una hipotética Cataluña independiente. ¿Es así, ministro? Bueno, no... ¿Tenemos datos concretos de qué costaría para el campo esa decisión? Sí, sería tan dramática como para el resto de los sectores económicos. Yo creo que no debemos de hablar de agricultores porque cometeríamos enormes injusticias en términos generales. Sí que es verdad, o por lo menos por lo que se ha visto en las imágenes, que alguna organización profesional agraria muy concreta... Pero los tractores están ahí. Sí, no, y los tractores tenían banderas, o sea, tenían banderas, quiero decir, llevaban el símbolo de alguna organización profesional agraria concreta, importante en Cataluña, pero no la única en Cataluña, y efectivamente es incomprensible. Supongo que es pues la misma gran mentira, ¿no?, que desde la Generalitat se ha contado al resto o al conjunto de la sociedad. También hay mentiras para los agricultores, pero lo cierto es que la agricultura catalana, entre el 20 y el 30% de sus rentas dependen del apoyo europeo. Son 2.500 millones de euros los que en el periodo de programación, que la Unión Europea se funciona por periodos, 2.500 millones de euros, estos casi 400 millones de euros al año, reciben de apoyo para garantizar sus rentas. El sector pesquero, unos 70 millones de euros, pero ¿Al año? No, para el periodo. Inversiones de apoyo al sector pesquero. El sector pesquero cuantitativamente tiene menos importancia que el sector agrario y toda la industria agroalimentaria asociada, pero perderían algo más importante que estos apoyos, perderían su mercado. Hace poco vivimos, ya no tan poco, cuando Rusia cerró
las importaciones de productos europeos y eso causó grandes pérdidas solamente por la pérdida del mercado ruso. Hay que reubicar todas las producciones y eso significa un daño inmediato en el mercado, pérdida de precio, pérdida de ingresos. Lo que a donde les quieren llevar la Generalitat a los países es sencillamente a perder todos sus mercados, los comunitarios y los no comunitarios, o sea, los europeos, que es el 75% de nuestras exportaciones, y a terceros países que requieren negociar certificados de exportación. Eso significaría un colapso del mercado tremendo, o sea, iba a decir yo, la ruina casi inmediata de todos los agricultores. Es decir, cuantificándolo, si realmente en este momento, ojalá y no se produzca, pero siguen los consejos de la CUP, ¿no?, y van a una independencia, ¿cuántos millones hasta 2020 se pierde el campo? Bueno, no se va a producir. El campo y la pesca, bueno. El campo y la pesca, pero más de 1.500 millones, porque parte ya lo han percibido. Pero, insisto, el gran daño vendría del mercado. No tendrían dónde vender sus productos. España, en términos generales, exporta entre un 25 y un 30 de lo que produce. Cataluña es una comunidad autónoma muy exportadora. Si tienes que absorber esas cantidades, estás colapsando tu mercado, hay un hundimiento de precios al día siguiente. Pero fíjese que ahora hay un nuevo discurso en el independentismo, en el caso, por ejemplo, de las empresas, del sector financiero, de los bancos que también se han ido, que es, bueno, se marchan pero volverán. ¿Esto es reversible? ¿El daño que se está haciendo a Cataluña desde el punto de vista económico en todos los sectores es reversible, ministra? Bueno, esperemos que, y todos tenemos que trabajar porque este daño sea reversible. Pero hay algo que es una obviedad. La inversión, todas las inversiones requieren de seguridad jurídica. Hablamos del Estado de Derecho, cumplimiento de la norma, al final llámalo seguridad jurídica. Yo no arriesgo mi dinero, yo no invierto si no tengo una certidumbre de que las normas, que las reglas de juego están dictadas para que se cumplan. Pero en el caso de Quebec, por ejemplo, lo vimos, es decir, salieron cientos y cientos de empresas, de esas empresas han vuelto muy poquitas. Es decir, cuando se dice, bueno, esto es reversible, hasta cierto punto puede ser reversible, ¿no? Cuando se empiezan a deslocalizar empresas, en fin, con todo, hasta 400 empresas se calcula ya, ¿no?, los daños en el turismo. ¿Esto es reversible? Pues todos tendremos que trabajar, insisto, yo lo digo siempre, para reparar los daños que el gobierno de la Generalitat ha causado a los ciudadanos catalanes, y todos tenemos que trabajar para que estos daños sean reversibles y esperemos que ninguno sea irreversible, pero esto también les tiene que hacer este fin de semana al señor Puigdemont meditar. Fíjese que hablamos de los catalanes siempre, pero ahora la vicepresidenta en la rueda de prensa decía, ¿no?, el daño que se puede hacer a España, es decir, el Fondo Monetario Internacional ya ha advertido, oiga, bien, tenemos una previsión de crecimiento que se ha revisado a la baja, pero siempre y cuando esto se resuelva, ministra, porque el grado, o sea, que al final acabe afectando lógicamente al conjunto de la economía española es un riesgo real. Sí, porque entre otras cosas Cataluña es parte de la economía española. Standard & Poor's nos advertía ya, Cataluña puede entrar en recesión. ¿Cuánto hemos trabajado todos los españoles para que eso no ocurriese, para salir de una de las crisis económicas más importantes de la historia? Por supuesto, del último siglo, de los últimos tiempos. ¿Cuánto hemos trabajado los españoles para entrar en crecimiento, para ser locomotora de la Unión Europea? Y Cataluña ha sido parte de ello. Pero es que ahora Cataluña puede entrar en recesión. Si Cataluña entra en recesión, afecta al conjunto de la economía española. Y así hay que considerarlo. Y Standard & Poor's acaba de decirlo. Por lo tanto, efectivamente, que el conjunto de la economía, porque una parte que suma, no solamente no suma, empezaría a restar. Y esa advertencia ya se la han hecho a Cataluña a alguna agencia importante, ¿no? Lo leíamos todos, Standard & Poor's ha dicho, Cataluña puede entrar en recesión. Nos ha costado mucho a los españoles salir y tenemos todavía, que no se nos olvide, un camino importante por recorrer, que el gobierno sigue trabajando para que cada vez haya menos gente desempleada, que todo el mundo encuentre un trabajo, que Cataluña siga siendo una oportunidad de crecimiento y de empleo. Ministra, sobre este tema solo le quiero hacer dos preguntas más. Simplemente, ¿qué cree usted que va a contestar? ¿Que declaró la independencia o que no la declaró? ¿O que no la declaró?
Bueno, lo que dijera ya no importa, lo que importa es lo que conteste al requerimiento, eso es lo que importa. ¿Y qué cree que va a contestar? ¿Que va no sé, a dar más vueltas y a marear más, o va realmente a contestar? Sinceramente... Porque da la sensación que la formulación lo que quiere es que conteste no, la formulación de ese requerimiento. Tal y como todos está queremos que conteste no, por supuesto, todos queremos que conteste no. Yo espero que al señor Puigdemont le empiece a doler el dolor que ha causado y que eso le haga decir no, estamos a tiempo, hay mucho que coser, por favor, que no haga tener que coser más de lo debido. Todos queremos devolver las cosas a la normalidad, todos vamos a trabajar por ello, que se sume. Ministra, ¿usted cree que ha habido algún error? ¿Se han cometido algún error? ¿El 1 de octubre, como dicen algunos, fue un error o no? ¿Qué fue un error? Qué difícil es saber. ¿Salen las cosas como las tienes pensadas que van a salir? Pues todo es muy difícil. Si pensamos de errores, ¿hasta dónde nos retrotraemos? Muchas veces crees que la persona que tienes enfrente va a reaccionar de una manera y reacciona de una manera diferente, ¿no? Yo creo que el 1 de octubre los independentistas buscaban una imagen internacional y la forzaron por encima de todos los medios. Dígame, para terminar, algo que me preguntaba ayer algunas personas que estaban celebrando, ¿no?, el 12 de octubre, ¿se va a resolver adecuadamente lo de Cataluña? ¿Tiene usted la sensación de que finalmente vamos a poder respirar tranquilos? Se va a resolver lo de Cataluña porque España es un país... Se va a resolver. España es un país que siempre sale reforzada de las dificultades. Lo hemos visto hace 4 años de una grandísima crisis económica, y ayer también, en el día de la fiesta nacional, vimos como todos los españoles piden más España y no menos España. Se va a resolver bien, y lo que le pedimos al señor Puigdemont es que no tengamos que coser más de lo que ya tenemos que coser entre todos. Un placer, muchísimas gracias de verdad por recibirnos y por atendernos. Para mí, muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias.